Muy buenos días, ingeniero, auxiliar, compañeros. El día, el día de hoy les traemos un tema importante. Les vamos a hablar un poco de las turbinas Francis. El grupo está compuesto por Chacón Tarqui Miguel Ángel, mi persona Conde Chuquimia Wilson René y Chávez Meneses Cristian Miguel. Objetivos. Los objetivos son describir las partes de una turbina Francis, describir las características de su funcionamiento, mencionar algunas aplicaciones, ventajas y desventajas para la utilización de la turbina Francis. Pero, ¿qué es en realidad la turbina Francis? La turbina Francis es una turbomáquina motor a reacción y de flujo mixto que utiliza un fluido para su funcionamiento, el cual transmite la energía cinética, potencial y la energía debido a la presión que genera el agua que ingresa. Y esta genera movimiento en el rotor, el cual transmite por medio de un eje a un generador eléctrico. Algunos antecedentes, vamos a ver un poco del recorrido para generar su creación de esta máquina. A principios del siglo XIX se utilizaron turbinas hidráulicas para el funcionamiento de diversos tipos de molinos en pequeñas industrias cercanas a los ríos. Durante el mismo siglo se mejoró el diseño de las turbinas hidráulicas hasta el punto donde su eficiencia llegó a ser más alta que las máquinas a vapor de esa época. En 1820, el señor Jim Poncelet diseñó una turbina de flujo interno. 6 años después, Benoit-Forneyron desarrolló una turbina de flujo externo de alta eficiencia, esta de 80%. Y en 1848, James Francis, el creador de esto, mejoró el diseño de las turbinas y desarrolló una con el 90% de eficiencia. Además, aplicó principios y métodos de pruebas científicos para producir una de las turbinas más eficientes de la que se tiene registro hoy en día. Características. Eh, Posee un diseño hidrodinámico, tiene un bajo costo de mantenimiento y produce un alto rendimiento. La turbina Francis es uno de los elementos más utilizados a nivel global para la generación de energía hidroeléctrica. Esta turbina Francis presenta un diseño hidrodinámico, como ya dijimos, que garantiza un alto rendimiento. Esto debido a que apenas existen pérdidas de agua. Aparte que este tipo de turbinas tienen un bajo costo de mantenimiento. Lo que sí, las turbinas Francis eh, son bastante costosas de diseñar e instalar, pero pueden funcionar durante décadas. Eh, Tienen larga vida útil, no se recomiendan alturas mayores de 800 metros y tampoco se recomiendan usar grandes variaciones de caudal. Sin embargo, merece y vale la pena, ya que la inversión es capaz de recuperarse en los primeros años. No se recomienda para nada la instalación de una turbina Francis con alturas mayores de 800 metros, ya que existen demasiadas variaciones en la gravedad. Tampoco es recomendable instalar este tipo de turbinas en lugares donde existan grandes variaciones en el caudal. Lo recomendable es mantener la estabilidad en el caudal que ingresa. Funcionamiento. Generalmente se manejan entre las potencias de 100 kilowatts y 1000 megawatts de potencia. Para ver lo que es su funcionamiento, primero vamos a ver las partes. Vamos a mencionar algunas partes que tiene la turbina Francis, que son el tubo de aspiración, la caja espiral, que está en forma de caracol, la entrada, rodete, que está en el centro, y el distribuidor, que está en la caja. En su funcionamiento, el agua ingresa a la cámara espiral, la cual tiene forma de caracol, la cual es encargada de distribuir uniformemente el fluido en la entrada del rodete. Esto debido a que la velocidad media del fluido debe permanecer constante en cada punto de la misma. Después, el agua pasa por el distribuidor. Eh, el agua pasa por el distribuidor, este regula el caudal, direcciona el flujo del fluido. Está constituido por álabes móviles que dirigen el agua. Este distribuidor se encarga de regular el caudal que se admite a la hora de pasar por la turbina Francis. Es así como se puede modificar la potencia de la turbina y a la vez es capaz de direccionar el flujo del fluido para poder mejorar el rendimiento de la máquina.
Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, es el hacer girar el rodete o rotor. Esto debido a que es el lugar donde se produce el intercambio de energía entre la máquina y el fluido que entra. Eh, Generar que gire el rodete, aquí se produce el intercambio de energía, la energía cinética, la energía potencial, la energía de presión, nos genera la densidad de energía eléctrica. Ojo, la turbina es la encargada de convertir dichas energías en energía eléctrica, como vamos a ver en la siguiente imagen. Ahí va. El rodete transmite por un eje hacia nuestro generador eléctrico. El rodete es el encargado de transmitir esta energía por medio de un eje, un generador eléctrico, donde se realiza esta conversión final. Pero una vez transformada la energía, ¿por dónde sale el agua? Esto es por el tubo de aspiración. En general, esta parte se construye en forma de difusor. Esto para que se genere presión estática, un efecto de aspiración que ayude a recuperar parte de la energía que no ha sido entregada al rotor. Buenos días, ingeniero. Buenos días, auxiliar, compañeros. Yo voy a continuar explicando acerca de la turbina Francis. Mi nombre es Chávez Méndez Cristian Mijael y voy a explicarles ahora acerca de las partes de la turbina Francis. La turbina Francis tiene como partes más importantes la cámara espiral, el predistribuidor, el distribuidor, el rotor o rodete y el tubo de aspiración. En la imagen que se muestra podemos encontrar las partes que se han mencionado. En esta parte de aquí encontramos las partes de la turbina Francis y en la parte superior encontramos el generador que está conectado a la turbina mediante el eje, el cual va a generar el movimiento rotatorio para poder producir el mismo movimiento en el generador y así obtener la energía eléctrica. Aquí podemos encontrar los álabes de la turbina, los cuales llegan a ser muy importantes en el funcionamiento de esta turbina. Encontramos también el rotor y el generador en sí. Vamos a explicar las partes a detalle para poder entender de mejor manera. Primero tenemos la cámara espiral. Tiene como función distribuir uniformemente el fluido en la entrada del rodete. La forma en espiral o caracol se debe a que la velocidad media del fluido tiene que permanecer constante en cada punto de esta, y la sección transversal de la misma puede tener una forma rectangular o circular. Como se ve en la imagen, esta cámara espiral tiene una forma de caracol. Su principal función es de concentrar la velocidad para que sea constante y para que el fluido del agua no vaya a producir torbellinos o movimientos bruscos dentro de la turbina. Por eso es que tiene esta forma tan característica. También tenemos el predistribuidor, el cual está compuesto por árabes fijos que tienen la función netamente estructural. El predistribuidor tiene una forma de anillo, el cual está paralelo al eje de la turbina, como se ve en la imagen. Tiene la función de mantener la estructura de la caja espiral y confiere una rigidez transversal. Tenemos después el distribuidor, el cual es un órgano constituido por álabes móviles, directores, que tienen la misión de dirigir convenientemente el agua hacia los álabes del rodete, los que son fijos, y regulan el caudal admitido. Este recibe el nombre de distribuidor Finge, y como se ve en la imagen, aquí se puede observar con mayor apreciación los álabes móviles que se van a mover en función a cómo entre el agua. Tubo de aspiración. Esa es la salida de la turbina, y su función es darle continuidad al flujo para recuperar el salto perdido en las instalaciones que está por encima del nivel del agua a la salida. Este tubo de aspiración, de manera general, tiene una forma de codo, y su principal función es recuperar la energía cinética que produce la turbina al momento de la salida. Luego tenemos el rotor o rodete, el cual es la parte más importante de la turbina Francis y es el corazón de la turbina en sí. De manera general, la energía del fluido de movimiento pasa por el rodete y es una suma de energía cinética, de energía de presión y energía potencial. La turbina convierte esta energía, toda esta sumatoria de energías, en una energía mecánica que se manifiesta en el giro del rodete.
El rodete, a su vez, transmite esta energía por medio de un eje a un generador eléctrico, donde se realiza la conversión final en la energía eléctrica que todos utilizamos en nuestros hogares. Aquí se puede ver cómo es la forma del rotor rodete. Como se puede ver, tiene una forma muy especial que a continuación vamos a explicar. Eh, Hemos preparado un video, un pequeño video, para mostrarles de mejor manera, en forma de resumen, todas las partes que tiene la turbina Francis. La turbina Francis, como pueden ver, lo primero que podemos ver de la turbina Francis es la entrada de agua. Aquí es donde va a ingresar el agua hacia la turbina. Luego vemos el distribuidor. Dentro de esta podemos encontrar álabes, los cuales van a moverse en función a cómo entre el agua, ¿no? Tenemos el rotor Francis, el cual tiene en su parte exterior esta forma de curva que favorece al movimiento de reacción de la turbina. Luego encontramos el eje que está conectado al generador, el cual produce la energía eléctrica. Y finalmente tenemos la salida o desagüe del agua. Luego voy a explicarles acerca de las ventajas y desventajas que puede tener la turbina Francis. Como ventajas tenemos el diseño hidrodinámico permite bajas pérdidas hidráulicas, lo cual garantiza un alto rendimiento. También el diseño, por ser robusto, puede llegar a tener mayor tiempo de uso y un bajo costo de mantenimiento con respecto a otras turbinas. También permite altas velocidades de giro. Y como desventajas podemos mencionar que no es recomendable para alturas mayores de 800 metros. Para las turbinas existentes, eh, debido a que en las presiones que existen dentro de estas turbinas pueden llegar a romperse. Hay que controlar el comportamiento de la cavitación que presenta la turbina. Y no es la mejor opción para utilizar frente a grandes variaciones de caudal, debido a que el rendimiento cae al disminuir el caudal de diseño. Bueno, esta sería mi explicación. A continuación, mi compañero va a continuar nuestra exposición. Gracias. Muy buenos días, ingeniero, auxiliar y compañeros en general. Bueno, yo voy a continuar, sigue con la exposición, lo que es alcances y limitaciones de la turbina Francis. Ya, la turbina Francis lo he desglosado en dos partes. Se utiliza para producción de electricidad y también lo que es la utilización para bombas de almacenamiento hidráulico. Perdón, hidroeléctrico. Ya. Para el ámbito eléctrico, las grandes turbinas Francis se diseñan de forma individual para su aprovechamiento hidroeléctrico, a efecto de lograr el máximo rendimiento. Ya. Como mi compañero lo ha expuesto, estas turbinas no se pueden construir juntas con otras, porque para que tengan un mejor rendimiento. En las turbinas, para el ámbito de las turbinas eléctricas, se usa lo que es esta turbina de Francis, lo que es la entrada de agua y lo que es de aquí abajo la entrada de la salida de agua. Y esta ya vamos a hablar más adelante lo que es este tipo de turbina. Ahora sí, en el ámbito de bombas, almacenamiento hidroeléctrico. Aquí, estas se diseñan para la utilización de dos envases con cota superior e inferior. Se usan como bomba cuando la demanda de electricidad es baja y como generador cuando la demanda es alta. En lo que es como bomba cuando la demanda de electricidad es baja es cuando la ciudad o el lugar donde está provisionando energía en esta bomba eléctrica disminuye el consumo. Entonces, la empresa que está haciendo esto hace como recuperación de todo el agua que ha utilizado con las bombas. O sea, utiliza turbinas Francis de
de menor capacidad para lo que es todo el agua que ha utilizado de la represa, volverlo a llenar ya como otro tubo de entrada ya, directamente de lo que es del río hacia lo que es a la represa. Y cuando ya es otra vuelta, lo que es la demanda del generador ya es alta, entonces vuelve a usar lo que es la misma represa, así como un ciclo. Ahora, como estamos hablando de las turbinas, estas turbinas en su alcance se dan para el traslado de agua, de tal como sean las motobombas. Este es un claro ejemplo de las motobombas que se utilizan en ese ámbito, de que se conectan inversamente. Esta, como ha hecho mi compañero, hay dos tipos de turbinas, lo que es la horizontal y la vertical. La turbina horizontal se usa para lo que es el ámbito eléctrico, y lo que es la vertical para lo que es la bomba, que aquí, como hemos visto en el anterior dibujo, o en la anterior imagen, estaba de cabeza de que, como en este punto, que se podía, que de aquí entra el agua y por este lado sale el agua. Es como en este punto está así. También hay este punto que es el más cotidiano en usar en autobombas. Ya, ahora sí, en sus limitaciones. En sus limitaciones, estas máquinas no pueden exceder la altura de los 800 metros y un caudal promedio de 200 metros cúbicos sobre segundo, a un rendimiento del 90%. Este gráfico mismo nos explica cómo la, la turbina Francis se encuentra en este punto, que está marcado de rosado, que para lo que es la generación de electricidad, asumimos que es de 200 y de 800. De 800 a menor, podría ser desde 750 hasta 790 un valor máximo, ya que si se usa más, entonces puede haber fugas por la presión de entrada de caudal que está dando la represa hacia lo que es la turbina. Y lo que es el caudal de 200, puede haber más. Por ejemplo, aquí tenemos puede llegar hasta 1000. En las recomendaciones, a toda empresa que esté trabajando a lo que es para la generación de electricidad para una ciudad, todo eso, se le pide estas recomendaciones, que se debería utilizar lo que es que no se debe trabajar a alturas de los 800 metros en las hidroeléctricas. Como bien hemos visto en el punto gráfico de la anterior diapositiva, de que si sobrepasamos a ese punto ya no estaríamos yendo a otro tipo de turbina. Ya no estaríamos yendo a lo que es la Francis, y si estaríamos trabajando en la Francis, ya tendríamos fugas, tendríamos alta presión, el caudal aumentaría. Y ahora aquí mismo tenemos lo que es su caudal promedio es de 200 metros cúbicos sobre segundo. Se puede trabajar a más velocidades, pero lo recomendable es usar ese caudal. Esto es para lo que es las hidroeléctricas. Ahora, como decimos que se puede trabajar a más velocidades, ya a estas velocidades se puede trabajar lo que es en bombas, ya lo que es de recoger agua de lo que son ríos hacia lo que es las represas, todo eso. Ya van a necesitar menor altura y también lo que es la mayor velocidad. Entonces lo que es el rendimiento no va a variar